Hola, ¿qué tal? Yo soy Giovanni y en este video hablaremos sobre lo que son los lenguajes de programación orientados a redes. Pero antes de aunar un poco dentro de este tema, quisiera explicar lo que es un lenguaje de programación. Bien, pues un lenguaje de programación es un lenguaje formal que le permite a los humanos, por medio de órdenes, instruir a una computadora para poder realizar lo que son tareas, crear nuevas acciones, generar datos o implementar algún algoritmo diseñado por alguna persona o nosotros, y que estos a su vez repercutan en las acciones o en las condiciones que realiza o vive un ordenador, ya sea de manera física o lógica. ¿A qué me refiero con lenguaje formal? Bien, pues es un lenguaje que pueden entender los humanos, y esto es decodificado gracias a diferentes herramientas para que la computadora lo entienda. Hay tres niveles dentro de los lenguajes de programación. Está el nivel bajo, el nivel medio y el nivel alto. En el nivel bajo tenemos el lenguaje máquina, un lenguaje que está estrechamente relacionado o convive muy cerradamente con el hardware. Este lenguaje utiliza como lenguaje formal el sistema binario, un sistema matemático que solamente utiliza ceros y unos para representar operaciones matemáticas. Estas operaciones matemáticas el hardware las interpreta y pues realiza acciones físicas en las que nos permite interactuar con interfaces ya sea físicas o lógicas. Este sistema binario nos permite representar al principio, de una manera muy sencilla para explicar, un sí o un no. Pero a manera que los sistemas o los hardwares son más complejos, se pueden crear un sistema más rudimentario de un lenguaje formal, en el que pues se pueden hacer un conjunto de operaciones que representan ya sea una palabra, pueden representar alguna instrucción más compleja que solamente mover algún tipo de dispositivo mecánico o que el circuito realice una cierta operación. Después tenemos el lenguaje medio, digo el nivel medio. En este nivel nosotros tenemos el lenguaje ensamblador y el lenguaje C. Estos lenguajes están un poco más cercanos a lo que es el lenguaje común de las personas, de los seres humanos, porque utiliza palabras ya en un idioma que pues en cierta manera la gran parte del mundo conoce, que es el inglés. Pero la diferencia es que, por ejemplo, en el lenguaje ensamblador hay instrucciones que no siempre tienen que estar en inglés. Son instrucciones que tienen un conjunto de caracteres o pues una cierta similitud con palabras que se utilizan en el lenguaje del inglés, pero estas instrucciones solamente representan una acción muy cerrada, una operación muy pequeña dentro del hardware. Conforme vamos escribiendo diferentes instrucciones, diferentes caracteres que el diseñador del sistema ha definido para el lenguaje ensamblador, nosotros podemos realizar una operación más compleja. El lenguaje ensamblador no tiene como tal una serie de instrucciones universales. Dependiendo del diseñador del hardware, es el tipo de instrucciones que se van a manejar dentro de los dispositivos. Después, en este mismo nivel, tenemos el lenguaje C. Este sí está más relacionado a un lenguaje en inglés y un poco más universal que convive con todos los hardwares hasta ahorita programables, donde pues tenemos una serie de instrucciones que nos permite hacer más llevadera la programación. A diferencia del ensamblador, lo que podría llevarnos 5 líneas, en este lenguaje que es el C, podríamos llevarnos 3 líneas. Después tenemos lo que es los lenguajes de nivel alto. Estos lenguajes son los que la mayoría de mis compañeros hasta ahorita, lo que la mayoría de la gente hasta ahorita convive, a pesar de que no sean informáticos. En este lenguaje nosotros tenemos un poco más de cercanía a lo que es el inglés, ya que hay palabras que están prácticamente sin modificaciones a lo que es el idioma, y pues nos representan una operación, una acción, una tarea que podemos realizar, ya que el mismo lenguaje, gracias a herramientas como codificadores, IDEs o editores de texto, nosotros podemos entender de una manera más fácil y podemos ejecutar también de una manera más sencilla. Estas instrucciones nos permiten realizar tareas más complejas aún que los niveles anteriores mencionados. A diferencia de los niveles anteriores, este nivel ya no se relaciona tan cercano al hardware, se relaciona más a la interfaz,
lógica, que es el sistema operativo, y a su vez el sistema operativo nos permite ya enviar las instrucciones codificadas a nivel bajo, que es el lenguaje máquina. Bien, ya después de hablar un poco sobre lo que son los lenguajes de programación, pues podemos adentrarnos a lo que son los lenguajes de programación orientados a redes. En la actualidad hay muchas plataformas, hay muchas empresas que nos ofrecen lenguajes de programación para trabajar dentro de lo que son las redes, pero ¿realmente hay un lenguaje en específico que nos permita trabajar las redes? Pues en realidad no. Todos los lenguajes de programación conviven muy estrechamente con lo que son las configuraciones del hardware en sí, unos más cercanos a otros. Lo que aquí nos lleva este tema es que ¿qué tipo de lenguajes de programación son los que nos permiten hacer un programa o una aplicación que conviva muy estrechamente con las redes? Pues bien, cualquier programa o cualquier lenguaje de programación que tenga una librería que nos permita manipular o trabajar con la tarjeta de red, que son ya sea la tarjeta de red de Ethernet o la tarjeta de red de Wi-Fi o la tarjeta de red de algún tipo de comunicación como lo que es Wi-Fi o radiofrecuencias, nosotros podemos trabajar lo que son las redes en sí y adentrarnos en esta área tan compleja. Hay muchos lenguajes en la actualidad que pues están muy estrechamente relacionados con lo que son las redes, ¿no? Como son, por ejemplo, la consola de Cisco, que nos permite configurar nuestros dispositivos para poder tener una conexión de red a nuestro antojo, ahora sí que se adecua a nuestras necesidades. Pero pues hay otro tipo de aplicaciones que también nos permiten realizar un trabajo de redes más aventurándonos, ¿no?, a otras áreas. Claro está, por ejemplo, lo que es el Internet de las Cosas, blockchain, classic computing, entre otras cosas. Dentro de lo que es un lenguaje que esté muy estrechamente relacionado también con las redes, pues es prácticamente cualquier lenguaje que nos permita trabajar con los dispositivos en sí de una manera más cercana. Claro está, por ejemplo, aplicaciones o IDEs como Arduino IDE, las de Microchip, que son el MPLAB, entre otras plataformas que han desarrollado los diseñadores de hardware y nos permiten manipular su hardware de una manera más llevadera, debido a que pues, nos ofrecen las herramientas necesarias para trabajar un lenguaje de programación que pues está más orientado a sus dispositivos. Porque pues claro, hay aplicaciones de terceros, como por ejemplo las de micro, que nos permiten trabajar hardware en específico, pero pues en cierta manera hay cosas que no son compatibles. Cloud Computing, hay un sinfín de lenguajes que se pueden trabajar. Plataformas como Amazon, Azure de Microsoft, entre otras, nos dan herramientas para poder trabajar con lenguajes de programación por medio de la nube. Ejemplo claro, por ejemplo, Azure es una de sus plataformas de Microsoft que nos permite trabajar con lenguajes originarios de ellos, como son C#, entre otros tipos de aplicativos, como por ejemplo trabajar con plataformas de Office, trabajar con SQL para poder trabajar bases de datos, entre otras plataformas con las que se ha adaptado, por ejemplo, la virtualización, un sinfín de herramientas como Python, IDEs que nos permiten trabajar Python entre otros lenguajes y que pues nos hacen llevadera el desarrollo de aplicaciones para nosotros, ¿no? En cierta manera, los lenguajes de programación orientados a redes no tienen que ver siempre con lo que es la configuración física de un dispositivo, con el simple hecho de haber montado una aplicación dentro de un servidor que está a miles de kilómetros de donde el desarrollador o sus usuarios están, pues ya estamos hablando de lo que es un lenguaje de programación pues orientado a redes. Para finalizar tenemos lo que es blockchain, una plataforma en la que pues afortunadamente he podido trabajar un poco,
Y pues prácticamente aquí sí podemos tener un poco más de lo que es la configuración tanto física como lógica de dispositivos de cómputo, como son servers, como son ordenadores, como son repetidores, entre otras cosas. Y pues en este tipo de aplicativos hay lenguajes donde se utiliza más lo que es estrechamente las matemáticas. Un ejemplo claro, por ejemplo, podemos utilizar Python para crear una blockchain y pues tenemos varias herramientas dentro del lenguaje de programación, varias librerías, varias instrucciones que pues nos permiten trabajar procesos matemáticos de una manera más sencilla a comparación de que pues si lo hiciéramos en un lenguaje tan sencillo como HTML, JavaScript o pues un idioma más cercano al hardware que es el C, donde pues prácticamente tendríamos que crear nuestras propias operaciones matemáticas en vez de tener pues una instrucción que ya nos permita hacer un trabajo más sencillo. Espero les haya agradado mi exposición y pues si alguna duda por favor comentarlo en la barra de comentarios.